Queridos compañeros, vamos a comenzar con un par de provocaciones, con un par de reflexiones que pueden generar provocación. Yo les quiero invitar, queridos compañeros, a que pensemos en una cosa. Tenemos claro, nosotros, los servidores públicos, miembros de la Policía Nacional, tenemos claro cuál es el sentido de la Policía Nacional de Colombia, para qué existe, quiénes somos, cuáles son nuestros alcances, nuestros límites, nuestros mínimos deberes. Eso lo tenemos claro. Cualquiera diría, pues por supuesto, eso es una cosa elemental. Tenemos claro nuestro discurso. Entonces, ese tipo de reflexión yo lo quiero poner como para empezar. ¿Cuál es el sentido de la Policía Nacional de Colombia? ¿Qué discurso tenemos? Perdóname que hable de manera como un poco informal, pero a ver, acudamos a la imaginación. Vamos a hacer aquí una analogía. Si llegara un extraterrestre, llegara un marciano y nos diera vestidos así y nos preguntara, oiga, ¿y ustedes por qué visten así? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su fin? ¿Qué pretenden? ¿Qué respuesta tendríamos? Hay una historia muy curiosa que ocurrió en los años 60, finales de los años 60. Y es que antes de lanzarse el Apolo 11, el primer cohete que fue a la Luna, antes de lanzarse el Apolo 11, el presidente Kennedy visitó una guarnición militar. Entonces parece ser que fue en Georgia o también en la Florida. Visitó una guarnición militar. Llegó a esa guarnición militar y pues había una ceremonia, un evento ahí previo al lanzamiento del Apolo 11. Y pues fue caminando directo al sitio del lugar de la ceremonia. Pero cuando iba rumbo al lugar de la ceremonia, tuvo necesidad de ir al baño. El presidente Kennedy le dice a sus colaboradores, disculpe, necesito hacer uso del baño antes de llegar allá a la tarima y al tema de la ceremonia. Ok, presidente, es por aquí. Y le indicaron por dónde quedaba. Cuando el presidente iba entrando a la batería de baños, había una persona con el limpiador, con el trapero, limpiando el baño. Y el presidente lo saluda, la persona lo saluda, el presidente le contesta. Y el presidente le hace una pregunta, disculpe caballero, ¿y usted qué hace? Esta persona que estaba limpiando el baño, en Fort Benning, ahora que lo recuerdo, le pudo haber contestado, no, pues trapearlo. Me mandaron aquí a limpiar el baño. Pero esta persona contestó otra cosa. Esta persona contestó, presidente, estoy contribuyendo a enviar un hombre a la Luna. La tenía clara. Porque sabían cuál era el sentido de lo que hacían. Entonces, mi primera provocación es esa. Con lo que nosotros hacemos cotidianamente, tenemos claro cuál es nuestro sentido, cuál es nuestro fin último. Pues lo vemos en la escuela y lo vemos cuando nos están formando como policías. El fin último de la policía es esto. Pero eso lo interiorizamos y lo tenemos claro en cada cosa que hacemos. Porque todo lo que hacemos comunica. Entonces, si estamos en la calle, patrullando, por ejemplo, ¿tenemos claro qué estamos haciendo? O responderíamos, no, estoy patrullando. ¿Realmente estoy patrullando o estoy contribuyendo a algo? Hay una cosa fantástica que le ocurrió a nuestro país, y yo comparto una cosa, pero le agradezco mucho a mi general Jairo Delgado, que nos ha insistido en eso, y es que en 1991, a partir de la Constitución Política de 1991, hay un evento, una situación que cambia la historia del país, y es que comienza a concebirse como una nueva filosofía de vida en el país. Quizás no hemos descubierto eso. Es decir, comienza a concebirse casi un posconflicto, ¿sí? Porque es una constitución que tiene una filosofía construccionista. Hay construccionismo social acá. Y a partir de la constitución de 1991 hay toda
todo un diseño para la participación y para la construcción colectiva de la realidad. Eso es estupendo, eso tendríamos que revisar. Ahí mismo se dispone para qué está la Policía Nacional de Colombia. ¿Qué es? Es un cuerpo armado permanente, naturaleza civil, a cargo, si no paga la nación, etc. Pero ahí hay una cosa que les pido el favor que lo lean con cuidado. Por ejemplo, hay una palabra, que la palabra es mantenimiento, que si lo ponemos en infinitivo, pues mantener. Y más adelante dice garantizar la convivencia. Y cuando dice mantener previo a garantizar, está hablando que hay que mantener una serie de cosas, unas condiciones. Prácticamente que nos está diciendo como cuál habría de ser nuestro sentido, nuestro discurso, nuestra filosofía, todo. Ahí está puesto. Y eso tiene mucho sentido, permítame repetir eso. Porque es mantener toda una serie de condiciones en el marco de los derechos humanos. Libertad, derechos. Todo este tipo de condiciones, pues eso tendría que ser en lo que nosotros creemos a pie juntillas, sin duda, sin la más mínima duda. De tal manera que a partir de ahí es que viene nuestro discurso. Mi general nos sugería, vuelvo a hablar del atentado porque hace poco tuve una conversación y digamos que la conversación está muy fresca y por eso lo quiero, digamos, hacer saber en este escenario. Pilas, policías colombianos en todos los grados. Pilas, tenemos claro nuestro discurso. Tenemos claro cuál es nuestro rol, nuestro papel, nuestra actividad, nuestra función, nuestro fin, sobre todo en estos momentos tan claves de la historia política de nuestro país, en donde se avecinan cambios muy importantes, cambios trascendentales en la historia de nuestro país, y en los cuales somos actores fundamentales, los policías colombianos, porque somos el Estado. En muchos lugares somos la única institución del Estado. Tenemos una cobertura que no la tiene prácticamente ninguna otra institución. Por lo tanto, somos muy importantes para este paso que está próximo a darse. Y si no tenemos claro el discurso, y si no tenemos claro nuestros principios, valores y lo que creemos, pues a ver, ¿a dónde vamos? Eso es muy importante. Quiero partir de esa provocación y de esa reflexión. Ahora bien, pues somos una institución que ha vivido, como dice Pablo Neruda, confieso que he vivido, ha vivido más de 120 años construyendo, haciendo ensayos de muchas cosas, experimentando con pruebas piloto, con ejercicios, con esfuerzo. Unos han sido exitosos, otros no, pero de todos esos esfuerzos hemos aprendido. Yo diría, no ensayo-error, sino ensayo-aprendizaje, porque no todo ha sido error. De todo ese ensayo-aprendizaje, más de 120 años de trasegar, de labor, de amor por la patria, por el país, por la sociedad, pues algo tendrá que quedar en la sumatoria. Si hacemos suma y resta, algo tendrá que quedar. Hoy en día, por ejemplo, la Policía Nacional de Colombia pues tiene claro un método. Ese método para desarrollar, para cumplir su fin, para lograr su fin, ese método pues es como que la consecuencia de aquellos saberes acumulados, de aquellos aprendizajes. Ese método está amparado o está anclado en la doctrina. Acuérdense, queridos compañeras y compañeros, que la doctrina pues nos tendría que dar como nuestra ruta, nuestro marco de en dónde nos movemos. Por supuesto que la doctrina nos tendría que marcar como qué es lo que creemos nosotros, en qué cosas nosotros nos afirmamos y ahí nos paramos en eso. Eso es doctrinario. Y los cuerpos de policía, como muchas otras instituciones similares, como los ejércitos, por ejemplo, la doctrina es muy importante, porque de todas formas la necesitamos. Entonces, esa doctrina pues, es el ancla
es como el polvo a tierra, es como de dónde nos sujetamos, nos aferramos para hacer las cosas, es decir, para llevar a cabo el método para intervenir en la sociedad. Entonces, queridos compañeros, ¿cuál es el sentido de la policía? ¿Para qué existe? ¿Por qué son muy importantes? ¿Cuán importantes somos para la sociedad? Nuestro marco doctrinario lo dice, y nuestra acción, nuestro método, nuestras formas de llevar a cabo lo que ahí está puesto en la doctrina, porque hay unas cosas que son formales, las formas, ¿no? Entonces, eso es, las formas corresponden como a la estética, pero detrás de la estética, de las formas, tiene que haber un sentido, una ética y estética. Entonces yo les pediría, queridos compañeras y compañeros, policías todos, que revisemos esto, que seamos conscientes de esto y que revisemos hasta dónde podemos ir, cuál es nuestro deber en la sociedad, para qué estamos. Piénsenlo, cuál es nuestro discurso, piénsenlo, cuál es nuestro deber en la sociedad. Piensen cosas como estas, somos 180.000 seres humanos. Somos, permítame esa expresión, pero somos costosos para la sociedad. Si pudiésemos hacer la cuenta de cuánto vale la Policía Nacional de Colombia en términos económicos, de costos, solo eso, yo sé que eso es trivial, diríamos, vale algo la Policía Nacional de Colombia. Por lo tanto, su impacto tiene que, ahí en la relación costo-beneficio, tendría que ser lo suficientemente coherente con el costo. Pero eso sería trivial, insisto. Podríamos pasar a algo más profundo, y es éticamente cuál es nuestro deber, qué espera la sociedad, qué impacto podríamos tener nosotros en la sociedad desde el punto de vista ético. Es decir, el desarrollo, el progreso de un país pasa por la seguridad ciudadana. ¿Qué tanto la policía contribuye a la seguridad ciudadana? ¿Es la única que genera seguridad ciudadana o hay más actores? Hay más actores. Bueno, entonces, siguiendo con el método, pues claro, uno en esos aprendizajes que tiene después de 120 años de trasegar y de ensayar y aprender, pues llega a una conclusión, y hoy en día tenemos un método dentro de la columna vertebral del trabajo policial. O sea, las organizaciones humanas, los seres humanos creo que todos somos sociables, ¿no? Nos agrupamos. Somos criaturas sociables, no podemos estar solas, nos agrupamos. Los seres humanos somos animales políticos, es decir, vivimos constantemente en una relación de poder. El poder en el buen sentido de la palabra. O sea, alguien diría, todo poder pervierte. Hay un autor que dice eso, yo no lo comparto, yo digo que no todo poder pervierte. Yo considero que el poder puede llegar a pervertir, y de hecho hace ocurrir. Pero el poder va desde la más pequeña forma de relación. Si yo te saludo y te digo buenos días, estoy ejerciendo poder sobre ti porque me dices buenos días. Es más, si no me contestas, también ejercí poder sobre ti porque te molesté y no me contestaste. O sea, te afecta. El poder es influir, desde lo más sutil, ¿no? Y de ahí en adelante mucho más. Pero no buenos días. Entonces somos animales políticos, seres sociales, nos agrupamos, y ahí mismo es donde está la esencia de nuestra razón de ser y de existir. Porque al tiempo que somos sociales y que vivimos en esas relaciones de poder, somos criaturas conflictivas. El conflicto es inherente a la condición humana. Eso es lo que tenemos que saber los policías. Y si el conflicto es inherente a la condición humana y el conflicto no resuelto adecuadamente, porque per se el conflicto no es un problema, el problema es qué hacemos ante él y qué aprendizaje nos queda del conflicto. Entonces ahí es donde está la esencia de la policía. ¿Para qué estamos? ¿En qué contribuimos? ¿Cómo contribuimos a resolver aquella condición humana de conflicto o de conflictivos que somos? Entonces yo me atrevería a afirmar que la columna vertebral, el centro de gravedad de la policía colombiana, de los cuerpos de policía, está ahí, en la vigilancia.
Ese es el centro de gravedad del cuerpo de policía, la vigilancia. Es decir, el patrullaje, la prevención, la gestión en los barrios, en las ciudades y los campos. Ese es el eje gravitacional del cuerpo de policía. La vigilancia, estar ahí en la cotidianidad, en el conflicto cotidiano, en la vida misma, en la contribución al desarrollo pequeño de cada familia, de cada barrio, de cada ciudad, que sumado es el desarrollo de un país. Entonces, ¿qué sueño colectivo perseguimos? ¿Qué pasa en los barrios? ¿Hay miedo? ¿Miedo de qué? ¿O miedo a qué? ¿Qué contribución puede haber de parte nuestra en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, en los campos, en las veredas, para transformar una situación indeseable como el miedo? Bueno, es la vigilancia, el centro de gravedad de la policía. Es más, yo me atrevería, por supuesto con respeto profundo y admiración a las especialidades, pero yo me atrevería a pensar que otras especialidades distintas a la vigilancia son accesorias. Son accesorias. La esencia, en lo que no podemos, digamos, lo irrenunciable, es la vigilancia. Las 24 horas, todo el día, todos los días, atendiendo la necesidad humana en los barrios, defendiendo los derechos de las personas, a través de formas, de una estética, de unas formas, de una manera de hacerlo, de unos métodos. Pues en la vigilancia tenemos un método que lo estamos construyendo entre todos. Ese método es el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Por favor, queridos compañeros, conozcan eso, porque es la esencia de nuestra organización, de nuestra institución. Lo demás es accesorio. No quiero de pronto herir susceptibilidades. Alguien que sea especialista en X cosa dentro de la policía va a decir, ¿cómo estoy atrevido? Dicen que es accesorio lo que yo hago si yo soy el... No, por favor. ¿Es accesorio por qué? Porque todo le debe contribuir a la esencia de la organización o de la institución, en este caso, que es el mantenimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. Y yo diría de la convivencia, porque yo comparto aquello del fin de la policía y la convivencia. Y dentro de ella hay dimensiones. Pero la convivencia, convivir significa vivir en comunidad, vivir en paz. A propósito de la Cátedra de la Paz. El tema no es de discurso en la Cátedra de la Paz, ¿no? O sea, la paz no puede ser palabras. La paz es la acción cotidiana mía. Es respetar la cebra, es no pisarla. Desde ahí es saludar, es no tirar el papel al piso. Y de ahí para arriba, cosas más sofisticadas. Como superar el conflicto, como mejorar las relaciones entre los seres humanos, en todo sentido. Entonces, a eso yo creo que le tiene que apuntar la construcción de paz. No es eso no tiene que ser algo como espectacular, la grande de noticia. No, eso es portátil, eso lo llevo aquí en el corazón, la construcción de paz. Y el policía es, pero clave en la construcción de paz. Y la Policía Nacional de Colombia en el postconflicto tendrá un papel fundamental en la construcción de paz. En la vigilancia, en la cotidianidad, en ese soporte de la vida cotidiana. Y entonces este modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que es el método que hoy día oficialmente tenemos para hacer nuestro trabajo en la vigilancia, centro de gravedad de la policía, pues hay unos componentes, y yo quiero conectar mi discurso con unos componentes, porque alguien me dijo, mire, de lo que vamos a hablar es de los CIEPs. Y yo dije, ¿qué tal si me permiten hacer una reflexión un poco más profunda para llegar a los CIEPs? Y yo diría, del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que tiene componentes, dimensiones, elementos, porque los métodos son así, los métodos tienen partes que los van componiendo y los hacen un poquito más complejos, pero robustos, y por eso es que funcionan, por eso valen. Entonces conecto el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que es una forma de hacer nuestro trabajo, es un modelo, lo conecto con los CIEPs. ¿Por qué? Porque aquí es importante una reflexión. Perdón. Aquí es importante una reflexión. Y este sí es un aprendizaje. Y esto es lenguaje universal de policía. Y es, no podemos transformar lo que no conocemos. Es imposible. Es imposible lograr un cambio en un barrio si usted no conoce qué pasa en ese barrio.
El CIEPS, dentro del modelo cuadrante, vigilancia, centro de gravedad de la policía, el sentido de nuestro esfuerzo. Pero el CIEPS es el cerebro de este modelo cuadrante. Simple y llanamente es eso. El CIEPS es el disco duro de todo este asunto. El CIEPS, Centro de Información Estratégica Policial Seccional, no sé si se seguirá llamando de esa forma, le ajustamos el nombre, se lo cambiamos, ¿qué importa? Pero eso tiene un sentido, el CIEPS. Cada estación de policía debe tener un CIEPS. Es como cada individuo debe tener un cerebro. Es como cada máquina debe tener un timón. ¿El CIEPS qué es realmente? Pues es un espacio, es un lugar físico, pero también es un diseño en donde fluye la información. Entonces, todo esto que les he querido decir a ustedes del sentido, del discurso, de la razón de ser, de la esencia, todo esto se da en la cotidianidad de la calle, en el modelo cuadrantes, pero llega a un punto clave que es el CIEPS. Todo comandante de estación deberá saber que su CIEPS le proporciona la información que necesita para decidir. Y cuando uno decide, elegir es renunciar, ¿no? Elegir es decir, me voy por aquí, entonces ya no voy por aquí, sino por aquí. Al irme por aquí, renuncio a todo lo demás. Y el CIEPS le permite decidir por elegir. Y a costoso que resulta decidir un camino que no es el correcto y después regresarse y buscar el que sí lo es. A costoso que es esto. Por lo tanto, el CIEPS es fundamental. Yo los invito, queridos compañeros policías, en todos los grados, a revisar esto, a revisar que desde el punto de vista ético, nosotros estamos obligados, una obligación ética, a conocer antes de actuar, a comprender el contexto antes de tomar decisiones. El CIEPS permite hacer eso. Entonces, haré una descripción ahora sí de una estación de policía. Una estación de policía de Tabio, Cundinamarca. La estación de Tabio, pues tiene un grupo de policías, tiene un modelo cuadrante creo que en 2 dimensiones, no en 3, porque no es tan grande. Pero bueno, tiene el modelo de cuadrantes y en la estación de policía hay un lugar, una sala, e incluso también tiene unas sillas y donde caben todos los policías en la mañana para antes de salir a turno. Y en esa sala hay un computador con una buena capacidad, pero sobre todo hay un diseño, un método, y ese es el CIEPS. Y en el CIEPS hay unas personas, hay un analista, ¿cierto? Un operador, un analista del CIEPS. Y ese analista es como el que se dedica de manera exclusiva a recibir la información que proviene de muchas fuentes. Entonces el CIEPS analiza la estadística, pero también analiza los que llegan de diferentes especialidades. Yo no comparto aquello de que estamos sobrediagnosticados, ¿sabe? Yo comparto es que no sabemos qué hacer con eso. Yo creo más bien es que no estamos organizando la información. Pero el mundo es dinámico, necesitamos saber. Así es que el diagnóstico sirve, pero más bien es cómo lo volvemos simple, cómo lo volvemos accionable el diagnóstico. Eso tiene que llegar al CIEPS y tiene que volverse manejable. Entonces, ese muchacho, el analista, es la mano derecha del comandante de estación, porque el que decide es el comandante de estación. El analista simplemente es un intermediario, un experto en revisar la información que llega y dónde la pone, y cómo se acumula con otra información para llegar a una conclusión, por ejemplo. En el CIEPS hay análisis. Y el analizar significa dividir, ¿no? Como romper, como mirar qué hay por dentro, como desarmar. Eso es analizar. En el CIEPS hay análisis. Pero el fin de ese análisis es comprender, así como el fin de la inteligencia de la policía colombiana. Es comprender. Yo necesito comprender. Habiendo comprendido, podré decidir. Un médico no se atreve a hacer una cirugía si no tiene clarísimo, si no comprendió qué es lo que va a hacer ahí. ¿Por qué interviene en un cuerpo humano? ¿Dónde raja? ¿Y para qué raja? ¿Qué va a hacer ahí? ¿Va a sacar, extraer un tumor? ¿Qué va a hacer? El médico tiene que comprender perfectamente que extraer ese tumor implica que el resto del sistema funcione. Algo parecido hace el CIEPS. Comprender, para que el médico, en este caso que es comandante de estación, decide qué hacer. Y del CIEPS se desprenden cosas.
¿Qué se desprende? Decisiones. La también, por ejemplo, es una decisión. En el CIEP se lleva a cabo un ejercicio fantástico, que ojalá descubriéramos las bondades de ese ejercicio que se llama el Comité de Vigilancia. El Comité de Vigilancia es una conversación, es un intercambio, es un análisis, es una autocrítica. Ahí suceden cosas en el Comité de Vigilancia. Y en el Comité de Vigilancia es que salen los puestos de acción, pero eso ocurre a partir del CIEPS y de su información. En el CIEPS, por ejemplo, uno debería pillarse, perdóname que utilice estas palabras que usa mi hijo, uno debería darse cuenta que justamente lo que tendría que hacer, su enfoque total del esfuerzo, tendría que estar cargado a la prevención de la violencia y el delito. Ahí se da cuenta uno de eso. Pues claro, cuando uno comprende el fenómeno, mejor que comprender el fenómeno, yo diría comprender el contexto. Porque cuando usted comprende un fenómeno, pues sí, comprende como un problema, ¿no? Pero no solamente el mundo tiene problemas, también tiene oportunidades. Yo diría que más amplio que fenómeno es contexto. Porque, claro, el fenómeno nos permite, el fenómeno es como la punta del iceberg, ¿sí? Y debajo del fenómeno hay una cantidad de cosas impresionantes. Pero no podríamos detenernos mucho en el problema. El problema es importante, lo tenemos que conocer. Pero ojo, también podríamos ver las oportunidades. El mundo no es solo puntos negros. En la hoja blanca hay puntos negros, claro, pero no solo hay puntos negros. También veamos la oportunidad. A partir de ahí, el análisis que está en el CIEPS, enfocaríamos hacia la prevención de la violencia y el delito. ¿Cómo de la violencia y el delito? Claro. La convivencia se afecta a partir de actos humanos. Y los actos humanos generalmente se manifiestan, cuando rompe la convivencia, en violencia. No todo delito es violento, eso es verdad. No todo delito es violento. Es más, la violencia no siempre se registra, queda muy subregistrada. Todo eso lo comprendemos en un CIEPS y tomamos líneas de acción. Entonces, cuando me invitaron aquí me dijeron, bueno, sí, antes de los CIEPS, pero también habla de prevención. Entonces, a ver cómo conectamos esto. Pues el CIEPS me permite comprender y ahí yo oriento mis esfuerzos en la prevención, porque yo también podría contener, ¿cierto? Contención, control. Y también podría reaccionar. Mi coronel, me quedan 5 minutos grandes. Es que lo puso justo sobre el renglón que seguía. Leí eso. Tal vez ustedes ya saben esto y yo solamente redundaré. Pero permítanme insistir. La prevención es un asunto corresponsable. Es imposible realizar prevención de manera efectiva, de manera unilateral desde la policía. Es imposible. No se puede. En ningún cuerpo de policía del mundo lo podrá lograr. Porque la prevención es un ejercicio complejo de la teoría de la complejidad, que es un mundo de las conexiones. Un ejercicio complejo y requiere de muchos actores, como mínimo de 3 grupos de actores. Y si vamos a tener, guardando el ejemplo que hemos puesto hace un momento, pues requiere de las autoridades e instituciones, como quien dice del alcalde de Tenjo, de la sociedad misma, como quien dice la comunidad habitante del Tenjo, y del cuerpo de policía, pues de la estación de policía, como mínimo esos 3 actores. Y la prevención tiene formas, hay tipos de prevención y hay niveles de prevención. Todo eso uno lo planifica desde el CIEPS. ¿Hasta dónde puedo yo llegar? ¿Y quién tiene la responsabilidad de qué? Por ejemplo, hay prevención social. Pues la prevención social hay 3 formas, 3 tipos de prevención, ¿no? Social, situacional y mixta o comunitaria. Esto lo dice Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que dice de una forma muy clara, muy bacana. Los tipos de prevención, social, situacional y mixta o comunitaria. Entonces, ¿qué es la prevención social? Es aquella en la cual se resuelven necesidades básicas y satisfechas de la población. Es aquella en la cual se dan las condiciones necesarias para la vida, como alimento, abrigo, educación, movilidad. Eso es prevención social. Cosas, educación, ya lo dije. Salud, prevención social.
Pero hay una prevención situacional, como dice Claxon. ¿Cuál es esa? La que tiene que ver con el entorno, con las situaciones. Entonces eso tiene que ver con qué? Con alumbrado, con parques, con movilidad, con señalización, ¿sí? Con elementos situacionales, con el ejercicio de la presencia policial, por ejemplo, con el ejercicio de la presencia de las instituciones del Estado en el barrio. Okay. Y hay una prevención mixta o comunitaria que tiene que ver como con la participación de la gente, la iniciativa comunitaria, en donde la gente misma resuelve cosas. Esos son los tipos de prevención, los niveles de prevención. Y hay otros los tipos de prevención justamente que tienen que ver con prevención primaria, secundaria y terciaria. Esto es como aprovechando los últimos minuto y medio que voy a quedar. Entonces, prevención primaria. Aquí ya depende del enfoque. ¿A qué población estamos afectando? Entonces, la prevención primaria, uno no tiene claro la población a la que está impactando porque impacta a toda la sociedad. En la prevención primaria usted impacta a toda la sociedad. Usted hace prevención primaria cuando su objeto, población objeto, es indiscriminada, es todo. Ok, es prevención primaria, se parece mucho a la prevención social. Prevención secundaria, en cambio, sí hay una precisión en la población objeto. Entonces, la prevención secundaria usted dice, no, yo estoy haciendo prevención porque estoy trabajando con jóvenes adictos, desescolarizados, violentos, que se agrupan a manera de pandillas. ¿Y cuántos son? 73. Okay. Entonces usted tiene clara y definida una población. Eso es prevención secundaria. Y prevención terciaria es ¿qué? Esta es la terciaria. ¿Con los que qué? Claro, con los que ya quebrantaron la norma. La prevención terciaria va con quienes ya, con los infractores. Generalmente la prevención terciaria se refiere a la resocialización. Es más, la prevención terciaria es muy del sistema de justicia o del IPEC en Colombia. Entonces, así corriendo, llegamos entonces al tema de la prevención. Prevención social, cuando tenemos necesidades básicas insatisfechas. Prevención situacional, cuando tenemos el entorno. Prevención mixta o comunitaria es como una mezcla de estas dos, pero realizada por un actor que es la comunidad. Y alguien diría, la prevención policial va dentro de todas, participa en todas. Ahora, en los tipos de prevención, en los niveles de prevención, perdónenme, está la prevención primaria, que tiene que ver con población objeto, todos. Prevención secundaria, grupos específicos a quienes estoy atendiendo. Prevención terciaria, infractores. Esto es una cosa de la teoría que ustedes lo encuentran ahí en Google y lo pueden ver facilísimo. Por eso quise centrar mi reflexión en estas provocaciones, en generar inquietud, en decir, pilas compañeros, despertar de la conciencia ética. Ojo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No es poca. Pilas, estemos alerta que el posconflicto, llámese posconflicto como sea, porque el posconflicto es eufemismo la palabra posconflicto. Conflicto nunca acabará porque hace parte de la condición humana. Pero lo que llamamos posconflicto, puede que sea eso o no, implica esto, esta conciencia ética. Eso quería decir, compañeros. Muchas gracias.